vamos a ir de lleno al mensaje de esta mañana. Sabéis, Dios nos está hablando acerca de que Él quiere que nosotros seamos sus discípulos. Estoy seguro que en este lugar habrá muchos hijos. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay en este lugar, pero yo creo que hay muchos. Muchos que aceptaron a Jesús un día en su corazón como Señor y Salvador y empezaron a disfrutar de esa nueva vida, ¿no? La vida que Jesús trae a nosotros, porque Él lo cambia todo, cambia nuestra realidad, que quebranta nuestros pecados. Aquellas cosas que no podíamos hacer, de pronto las podemos hacer. Si no podíamos dejar de mentir, de pronto Jesús cambia y quita el pecado, la mentira de nuestro corazón y podemos empezar a decir la verdad. Y esto Dios lo hace, y estos son beneficios de un hijo de Dios, y gloria a Dios por ello. Pero Dios nos está hablando ya desde el inicio del año de una manera muy intensa y muy directa de que Él no se conforma con que seamos sus hijos. Él se goza y está alegre porque nos ha salvado, somos salvos, somos hijos suyos, pero Él quiere que demos un paso al frente y quiere que seamos sus discípulos. Y eso es lo que Dios anhela, y el mensaje de hoy va alineado también con esto, como todos los mensajes, porque yo, ¿sabes? Cuando pienso en esta palabra, se me viene una imagen, ¿sabéis? Cuando hay guerra entre diferentes países, un país lo que hace es reclutar soldados. Tristemente, aquí en Europa hemos podido ver, ¿no?, noticias, escuchar noticias, como ahí entre Rusia y Ucrania, pues se ha levantado una guerra. Y ahí se ha visto la necesidad de contar con ciudadanos. Entonces se ha empezado a llamar a los ciudadanos, gente que a lo mejor nunca luchó, nunca peleó en una guerra, pero les tocaba porque había una necesidad, porque había un enfrentamiento. Entonces, cuando yo pienso en Dios y que Él está también reclutando discípulos, no lo hace a la manera como lo hacen los hombres. En una guerra se recluta a otros hombres para matar, para destruir, para ponerse por encima de otro país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una guerra? Que la avaricia, el egoísmo del corazón del hombre le lleva a querer dominar otro territorio. Pero en el corazón de Dios no está el reclutar discípulos para cosas como estas. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer? ¿Sabes para qué Dios nos está reclutando, podríamos decir? Para que seamos discípulos suyos, pero para entrometernos en una guerra de carácter espiritual. Y así como la guerra entre naciones produce muerte, la guerra espiritual, la guerra a la cual Dios nos está llamando, produce vida. Produce vida en aquellos a los cuales va destinado esta batalla, porque nosotros no peleamos contra la gente, nosotros peleamos contra el diablo, peleamos contra el sistema de este mundo, peleamos contra todo aquello que daña a la gente, que daña a España, a los españoles, a la gente que vive. Peleamos contra eso, pero no peleamos contra la gente. Y la guerra a la cual Dios nos mete es una guerra que trae beneficios, no produce muerte. Por eso, si tú piensas que a veces por ser cristiano estás en continuas contiendas y conflictos, tienes que examinarte y ver por qué o qué tipo de conflictos estás teniendo. Pero el resultado y el beneficio, el resultado siempre es beneficioso en Dios. Si nos metemos en esta guerra y somos capaces de ser discípulos del Señor, el ser discípulos y el pelear la buena batalla va a producir buenos frutos. Y va a haber gente que se va a beneficiar de que tú seas discípulo y de que tú estés batallando para la obra del Señor. Y Dios quiere eso. Dios quiere que nos levantemos como verdaderos discípulos. Él está llamando, ¿verdad?, a soldados. Hay un pasaje en la palabra que dice que seamos como soldados, como verdaderos soldados de Jesucristo. Que aquel que milita, aquel que ha sido llamado por Jesús, no se enreda en los negocios de esta vida. Y a veces nosotros nos enredamos, ¿verdad? Y estamos con nuestra mente más en cosas terrenales, humanas, antes que en lo verdaderamente importante, que es el reino de Dios. Y el mensaje de hoy va en esta dirección. Hoy quiero que hablemos acerca de los aciertos del discípulo. Los aciertos del discípulo. Porque, ¿sabes? Un discípulo tiene que vivir acertando, tomando buenas decisiones. Es cierto que en el proceso de aprendizaje nos podemos equivocar y aprendemos, ¿verdad? Pero un discípulo se caracteriza por tomar buenas decisiones, porque en su vida hay unos aciertos. Y quiero que podamos ir a Mateo capítulo 16, versículo 24, y ahí vamos a estar viendo y analizando dos aciertos que tienen que ver en el discípulo del Señor. Y esto tiene que ver con la palabra también del domingo pasado. Ahí estuvimos ya analizando este pasaje. De hecho, se hablaba de perder para ganar, perder en nuestro egoísmo, perder en nuestra carne, perder en lo terrenal para ganar en lo espiritual, para ganar en Dios. Y ahí ya de por sí hay una buena decisión.
Muchos piensan que el perder es una mala decisión porque trae tristeza, trae dolor, pero el perder para el Señor, perder en nuestro egoísmo, en nuestra comodidad, siempre, como dije antes, trae beneficio. Y hoy vamos a estar analizando estos dos aciertos. Ahí en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esas preguntas son muy interesantes porque dice: ¿de qué le servirá a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y ya el domingo pasado estuvimos viendo un poquito acerca de esto. Hoy quiero enfocarlo en una dirección un poquito distinta, pero que está muy alineada. En este último versículo, el versículo 26, podemos ver dos preguntas de Jesús, de las cuales vamos a concluir dos aciertos que podemos vivir como discípulos del Señor. El primer acierto es no amar al mundo. No amar el mundo. Y vamos a analizar este primer punto, este primer acierto, no amar el mundo, porque dice Jesús: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Sabes? La forma en la que Jesús empieza esta pregunta nos da a entender de que Él toma en poco el valor del mundo. Dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿De qué le sirve? ¿Para qué ganar el mundo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Cuando se formulan ese tipo de preguntas, se da a ver que lo que viene no tiene mucho valor, y Jesús no pone en mucho el valor del mundo. Y ahora vamos a aclarar esto, porque a lo mejor alguno está diciendo: no, pero Jesús dice por allá que amemos, o que Él ama al mundo y tal. Ahora lo vamos a aclarar. Lo cierto es que vamos a ir a Primera de Juan 2:15, y ahí vamos a ver de una manera más directa la relación que Dios quiere que tengamos para con el mundo. En Primera de Juan, capítulo 2:15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí podemos ver ya de una manera más clara la relación que Dios quiere que tengamos para con el mundo. Antes dice: ¿de qué sirve ganar el mundo? Pero aquí ya dice directamente: no améis al mundo y las cosas que hay en el mundo. Llegados a este punto tenemos que aclarar a qué se está refiriendo Dios cuando habla del mundo. Porque en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús por un lado diga que Él ama al mundo, que Dios ama al mundo, pero por otro lado nos diga a nosotros que no amemos al mundo? Y puede que algunos lo tengáis claro, pero puede que otros no. Y para que entiendas un poquito mejor cuando leas la Biblia, cuando Dios habla del amor al mundo, ahí en Juan 3:16, cuando Dios habla acerca del amor que Él tiene para con el mundo, a tal punto que entregó su vida por Él, está hablando de las personas. Dios ama a las personas. Dios ama a los pecadores. Aunque las personas estén en el mundo y en el mundo se muevan cosas que a Él le desagradan, Dios les ama a las personas. Pero Dios lo que no ama, y lo que quiere que no amemos nosotros tampoco, es el sistema del mundo. Y aquí cuando dice no améis al mundo, se está refiriendo al sistema del mundo, a los valores que se mueven en el mundo, los valores corruptos, los valores que van en contra de Dios. Yo te pregunto, tú cuando enciendes, bueno, no sé si eres de ver televisión, ¿verdad? Porque ahora ya con todo lo que hay, alguno igual ni tele tiene, o la tiene y ni la usa. Pero yo no sé si tú eres de ver las noticias o de escuchar la radio o enterarte de alguna manera de lo que está pasando en el mundo. Pero yo cuando enciendo y pongo las noticias, a veces me da ganas de apagarla. Porque me enfado, me entristezco.
Y digo todo, no, es que todo lo que pasa a nivel político, todo lo que está pasando con las familias, todo lo que está pasando con los colegios, toda la forma en la que se está moviendo el mundo y todas estas cosas, la verdad que yo creo que a un hijo de Dios nos inquietan. Pues Dios se está refiriendo a eso, al sistema del mundo, aquellos valores que están haciendo que las personas se muevan de una manera o de otra. Y ¿sabes qué? La Biblia nos revela que el que está detrás del sistema de este mundo es el diablo. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado, oye, ¿cómo es posible que un padre o una madre sea capaz de quitarle la vida a su hijo, a su bebé, o viceversa, un hijo sea capaz de quitarle la vida a su padre, a su madre? ¿Cómo es posible que los matrimonios se maltraten entre ellos? ¿Cómo es posible que haya tanto interés en la gente? ¿Cómo es posible una guerra? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta el daño a tanta gente inocente que ni siquiera quiere ni anhela territorio, no anhela poder, simplemente quiere salir adelante y vivir y tener una vida cómoda, a gusto con su familia? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay gente que no piensa en todo esto? Bueno, porque la Biblia dice que hay alguien que está detrás del sistema de este mundo, que está promoviendo el odio, que está promoviendo el egoísmo, que está promoviendo la avaricia, y es el diablo. Y él gobierna este mundo, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Claro, por un lado está Dios, que es el Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, creador de todo el universo, Él lo ha hecho todo, pero el sistema del mundo está gobernado por el diablo. Por eso hablamos de una guerra y un choque entre dos reinos. Uno no puede estar en el sistema de este mundo, viviendo conforme el sistema de este mundo y pretender las cosas de Dios, porque o estás en un reino o estás en otro. O eres parte del sistema de este mundo, eres parte del mundo, o eres parte del reino de Dios y aportas al reino de Dios y edificas y tu corazón está en él. No hay medias tintas. No puedes estar un día aquí y otro día allá. Y el diablo esto bien lo sabe. Y el diablo actúa de unas maneras para promover todo lo que hay en el mundo. Y ahí en estos versículos que hemos leído, vemos qué es lo que él promueve, qué es lo que él hace para que se muevan las cosas en el sistema de este mundo. Ahí vemos en el versículo 16 que dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí empieza a enumerar tres cosas, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí se enumeran tres cosas que tienen que ver con el mundo, tres cosas que el diablo promueve, y quiero que las analicemos. Empieza diciendo las pasiones carnales. Ya estuvimos hablando la semana un poco acerca de esto, los deseos de la carne, aquello que está en nosotros, en la parte profunda de nuestro ser, que nos incita, que nos conduce al pecado. Porque a veces sabemos que algo está mal, pero no podemos dejar de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una parte carnal que nos está llevando continuamente hacia lo malo. Y cuando habla de las pasiones carnales, está hablando de esas pasiones que son movidas por nuestra carne. Un ejemplo muy claro es la fornicación. Yo no sé si alguno no entiende lo que es la fornicación. Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del límite que Dios establece, que es el matrimonio. Yo os pregunto, ¿las relaciones sexuales las creó Dios o no las creó Dios? Nos ha hecho de ciertas maneras, ¿no? Somos hechos de tal manera que vemos evidencia de que esto fue obra de Dios. Lo que pasa es que nuestra carne tiende constantemente a romper el orden establecido de Dios. Porque así como Él nos ha hecho para tener relaciones sexuales, Él lo ha hecho para que lo hagamos dentro de un orden, que es el matrimonio. ¿Y sabes qué es lo que hace la carne? La carne nos lleva a querer vivir estas experiencias fuera de lo que Dios ha establecido. Nuestra carne siempre corrompe lo de Dios. Y hay cosas que originalmente fueron pensadas buenas, que Dios las creó con buenas intenciones, con buenos propósitos. Dios no se equivoca al crear las cosas. Dios no se equivocó al crearte. Tú como eres, Dios no se equivocó al hacerte. ¿Cómo nos hizo? Lo que pasa es que nuestra carne, las pasiones carnales, nos llevan siempre a dañar todo lo que viene de parte de Dios. Y he puesto un ejemplo, la fornicación, pero podríamos poner muchísimos ejemplos. Yo os pregunto, ¿dormir está mal? Si estuviera mal, habría muchos pecadores por aquí, ¿verdad? Porque a uno le gusta y le encanta dormir.
Y algunos Dios nos sacó de eso, ¿no? Bueno, a veces la vida nos lleva a dormir un poquito menos. Lo cierto es que, seguro porque tengo un hijo por ahí, seguro, claro, tengo un bebé y claro, ahora pues el sueño está muy cotizado. Las horas de sueño están peleadas entre mi esposa y yo y de momento voy ganando yo, pobre ella, porque le tiene que dar el pecho. Entonces, bueno, son los privilegios y las responsabilidades también de cada uno, ¿no? En este caso, de la madre. Gloria a Dios por las madres luchadoras. Ahora que tengo a mi esposa, la verdad que doy gloria a Dios. Yo sé que se acerca el Día del Padre, ¿verdad? Pero también tenemos que honrar, porque hace poco fue esto del 8M, no sé qué, el Día de la Mujer. ¿Sabes qué? Marchas, todo este tipo de movimientos, de filosofías, no sirven de nada si no hay un corazón que entiende la obra de Dios y el diseño de Dios. Y yo respeto a mi esposa y la amo, pero no porque a mí me adoctrinen o me digan lo que tengo que hacer, sino porque yo sé que es lo que Dios ha dicho en su palabra que hay que hacer. Y del mismo modo veo cómo ella me honra como esposo, como padre, pero no porque alguien le esté adoctrinando, sino porque la palabra de Dios está cumpliendo en ella. Y esto tenemos que vivirlo. Volvemos a lo de dormir. No está mal dormir. Lo que pasa es que si tú por dormir y querer dormir muchas horas llegas tarde a un culto, incumples tus responsabilidades, no eres un buen trabajador, quedas con alguien para hablar, para ayudarle y te duermes, sabes que todas estas cosas son obra de la carne. Dormir está mal, no está mal, pero el dejarte llevar por tu carnalidad, por tu humanidad y no hacer lo que tienes que hacer, eso sí está mal. Comer. ¿Está mal comer? Uf, menudo terreno en el que me meto. ¿Está mal comer? No está mal comer. Pero si por comer, por las ansias de comer, tú, por ejemplo, no cumples con el día de ayuno y oración que tienes con tu grupo de discipulado, eres carnal. Porque sí, hemos sido creados para comer. O sea, está claro, tenemos una boca y un buen apetito, algunos más que otros. Amén, dice amén. Está claro que no está mal. Lo que pasa es que si nosotros nos dejamos llevar por las pasiones carnales, por lo egoísta, por lo terrenal, entonces vamos quebrantando un poco lo que Dios va estableciendo, porque Dios nos habla igualmente del ayuno. Un último ejemplo, y aquí yo me meto un poco en el ajo. El vino. Beber vino está mal. Si no, yo me tengo que arrepentir y muchísimo porque, como buen español, porque yo, algunos se ríe por ahí, pero yo me considero español. He estado trabajando esta semana en un puesto nuevo y me dicen, a ti solamente es el color lo que te hace ver que no eres de España, pero la forma en la que hablas y cómo te relaciones. Bueno, yo lo justico, la copita de vino para la comida. Ahora, el problema está cuando nosotros nos emborrachamos. Jesús multiplicó el vino, hizo un milagro con el vino. Y hay cosas que no están mal en su origen. Lo que pasa es que si tú te dejas llevar por tus pasiones carnales, y esto es a lo que tenemos que ir, a las pasiones que hay en nuestro corazón, entonces tú vas quebrantando el orden establecido por Dios. Y tú te dejas llevar por el gustito, ¿no?, que puede dar el alcohol, y entonces dejas que tu carne fluya y ahí sí estás pecando. Y yo matizo esto porque a lo mejor hay gente que aquí ha tenido problemas con el alcohol. Pues ahí recomendamos siempre, ¿no? Si has tenido problemas con el alcohol, has salido del alcoholismo, Dios te libró de ahí, pues aléjate de ello. Aléjate de ambientes que te van a hacer caer. Porque yo a lo mejor no tuve ese problema y puedo tener una copita de vino en mi mesa, pero a lo mejor si viniera de un pasado donde el alcoholismo hubiera formado parte de mi vida, pues a lo mejor no lo haría. Y aquí cada uno tiene que hacer. No se trata de lo que podemos o no podemos hacer. Yo a lo que quiero ir es a las pasiones carnales que están en nuestro corazón. Y es lo que tenemos que examinar. La carne, todo lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Las pasiones carnales. Porque también habla acerca de los deseos impuros que entran por los ojos. Los deseos impuros que entran por los ojos. Aquí se está hablando acerca de la codicia. Pero esa codicia por las cosas del mundo. Hay cristianos, hay gente creyente que anhela, que desea tener lo que otros tienen, pero que otros que están en el mundo,
No digo anhelan tener a lo mejor la unción o el respaldo de Dios en su responsable o anhelan servir como otros lo hacen. No, 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 anhelan cosas carnales, cosas terrenales que hay en otros. Y ¿sabes qué? Todo esto tiene que ver con la codicia y con lo que entra por los ojos. Hay gente que anhela tener dinero, fama, poder, reconocimiento, y todas estas cosas son deseos que entran por los ojos. ¿Cómo puede un cristiano anhelar este tipo de cosas? Bueno, pues si lo vemos en la palabra es porque pasa. En el vídeo que hemos puesto hace poco del campamento para con los jóvenes, pues estamos trabajando mucho con nuestros jóvenes, porque así como creemos que Dios tiene propósitos con ellos, con los adolescentes, con los niños, también tienen que ser trabajados. Y les estamos llevando a ser conscientes que ellos están inmersos en un mundo que si no son capaces de ir en contracorriente, van a comportarse como el resto. Y de pronto nos encontramos con gente, no jóvenes solamente, sino gente que tiene más deseos y trabaja y se esfuerza para tener un buen móvil, para tener el mejor coche, para tener la mejor casa, y no es capaz de invertir en el reino. No es capaz de sembrar para la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay deseos que van entrando por los ojos y ya uno se va desinteresando de lo verdaderamente importante, que es lo relacionado con el reino de Dios. Y yo aquí tengo que aclarar también, porque yo no estoy en contra de los coches, de los móviles, de las casas y todo esto. Eso en sí no es malo. No es malo en sí, porque tenemos que vivir. Lo que pasa es que cuando hablamos de los deseos que entran por los ojos, estamos hablando de esos deseos de codicia, cuando la motivación no es tener un coche, la motivación es tener un coche mejor que el de al lado. Cuando a veces y esto se percibe y uno se da cuenta rápidamente, porque de pronto es como que uno se compró un iPhone o se compró un cochazo, lo que sea, y de pronto todo el mundo quiere también lo mismo. Y dice, no, yo lo quiero porque yo qué sé, las aplicaciones y por la utilidad y justo ahora. Porque de pronto uno por aquí, otro por allá, otro por allá, otro por aquí. Y ahí se va viendo cuáles son las motivaciones. Porque el hecho de que una persona tenga un iPhone no es pecado, porque hay personas que se lo pueden permitir y de hecho hay personas que le sacan partido. Hay gente que a lo mejor se compra una tableta, se compra un buen ordenador porque necesita algo conforme el trabajo que desarrolla. Pero cuando las motivaciones son tener algo parecido a lo que tiene el de al lado o mejor, ahí estamos hablando de los deseos que entran por los ojos. ¿Y cuántos deseos entran por los ojos, verdad? Estas cosas que parecen, porque no estoy poniendo ejemplos muy de estos que muy evidentes, no estoy hablando ahí de cosas, de pecados muy evidentes, ¿no? Pero estas cosas son muy sutiles y ocupan nuestro tiempo. Hay gente que anhela y envidia los cuerpos que otros tienen, los hombres, ¿no? Para con otros hombres, y dicen, no, yo quiero estar cachas así como el Samuel y tal. Y lo siento si te he provocado envidia, hermano. No sé por qué os reís. Soy padre. El padre tiene ciertos derechos, ciertos privilegios. Como ves, yo no tengo ese tipo de codicia, no tengo codicia para tener el cuerpo de estos que están cuadrados, estos que tienen six packs, ¿verdad? Six packs. Yo a lo mejor tengo six rollitos, algo así. Y hay gente que dice, no, yo porque hay que cuidarse, hay que cuidar el templo. Y te sacan versículos, ¿verdad? Ya, pero no sé yo. Si realmente tú valoras tanto el templo de Dios, tú oras. Porque una cosa tiene que ir ligada con la otra. Porque a veces somos súper espirituales y camuflamos nuestras intenciones con versículos, pero en realidad lo que hay detrás son pasiones carnales. Son deseos que han entrado por nuestros ojos y que estamos anhelando. ¿Y sabes a quién le pasó esto? Y gracias a estas personas estamos como estamos y el mundo está como está. Pues a nuestros queridos hermanos Adán y Eva, los primeros hombres. Allí en Génesis 3:6, hablando de Eva, primeramente, luego también se habla de Adán, pero hay un momento en el que el hombre y la mujer fueron tentados por el diablo. Dios dijo
Adán y Eva, que podían comer de todo fruto que había en el Edén, pero que no comieran del fruto de un árbol, que estaba prohibido, porque ciertamente iban a morir, Dios les dijo. Y aquí vemos, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí vemos cómo la codicia que entró por los ojos de Eva produjeron lo que hoy en día estamos viviendo, es el pecado y la muerte espiritual. Ellos fueron tentados en tener algo que no les correspondía, porque el diablo les dijo, es que esto de comer este fruto que no está mal, que Dios os ha mentido, que esto de que vais a morir, que no es verdad. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este fruto, vas a ser igual que Dios. Y vas a tener sabiduría entre el bien y el mal, vas a tener discernimiento. Ahí vino la tentación. Y Eva y luego Adán cayeron y, como veis, el resultado fue catastrófico, la muerte. Porque así como no está mal que a veces, bueno, no está mal que seamos tentados, ¿verdad? Porque a veces es cierto que el discípulo, como quiere servir a Dios y prioriza lo suyo, tiene que abstenerse de ciertas cosas y a lo mejor no puede tener todo lo que otros tienen. Y puede llegar el momento en el que uno se pregunte, ¿pero vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Merece la pena las decisiones que estoy tomando? ¿Merece la pena morir a mis cosas, morir a mí mismo? Porque parece que el mundo me dice que no vale la pena, que soy un tonto, que estoy haciendo cosas que son en contra naturaleza, porque no estoy velando por mis intereses. ¿Vale la pena todo esto? Pues sí vale la pena. Porque si nosotros no somos capaces de frenar estos deseos que entran por los ojos, el resultado es la muerte espiritual. Y no está mal ser tentado, lo que pasa es que si tú dejas que la tentación te arrastre y consumas el pecado y decides igualarte al resto y luchar también por tener las mejores cosas materiales y los mejores bienes en este mundo, ¿sabes lo que pasa? Que estás perdiendo. Estás perdiendo en el Señor, estás perdiendo en el reino. Y también se habla de la arrogancia de la vida. En otras versiones dice la vanagloria de la vida. Aquí se está refiriendo acerca del orgullo, la soberbia y la jactancia que hay en el corazón de los hombres. La arrogancia de la vida. ¿Sabes qué? El ser humano de por sí es arrogante. Y aquí cada uno de nosotros tiene un cierto nivel de arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? El orgullo, el creernos que somos algo, el creernos que por nosotros mismos podemos avanzar y salir adelante en la vida. ¿Sabes? Me voy a meter con un mundo que de por sí me gusta, que es el mundo científico. A mí me gusta la ciencia. Lo que pasa es que yo en muchos científicos veo muchísima arrogancia, porque ¿sabes lo que dicen los científicos? Los científicos dicen que solamente aquellos que pasan por la ciencia es verdadero, que todo aquello que no es demostrable, experimentable por la ciencia, eso no es verdadero. Y cuando alguien empieza a hablarles de otras cosas, ellos hacen oídos sordos como poseedores de la verdad. ¿Y sabes lo que hay ahí? Es muchísima arrogancia, porque constantemente en la historia se ha visto cómo la ciencia se ha equivocado muchísimas veces. Porque han habido teorías que con el tiempo se han venido abajo porque han venido nuevas teorías que supuestamente eran la nueva verdad. Porque la ciencia lo único que hace es descubrir lo que ya está hecho. ¿Acaso un científico, acaso la ciencia puede crear vida? La ciencia lo único que hace, la medicina lo único que hace es descubrir lo que Dios ya ha creado. Nada más. No hay capacidad ninguna en el ser humano de crear vida. Pero, ¿sabes? Esta arrogancia, ahora hemos hablado del mundo científico, pero vamos a ir acercándolo un poquito. Muchos admiráis a lo mejor a futbolistas, a gente famosa. Y yo a veces veo, ¿no?, a ciertos famosos, ciertos futbolistas que han ido a visitar a un hospital, a un enfermo, a un niño que ha perdido a sus padres. Le regala unas zapatillas, una de las 200 o 500 que tiene, y no puede faltar la foto. Y todo el mundo, ¡guau! ¡Qué buen hombre!
qué buen hombre este, guau, guau, qué maravilloso, este futbolista, esta persona. Y así la gente también se crece. ¿Y sabes lo que veo ahí? Mucha vanidad. Como si tuviéramos que hacerle una estatua a esta gente que dedica un minuto de su vida para una buena obra. Vemos muchísima vanidad. Pero ahora ¿sabes lo que pasa? Que todo esto también va entrando a la iglesia. Y vemos gente a la cual no se le puede decir nada. Y vemos gente que cuando estamos hablando de la enseñanza y estamos hablando del discipulado, no son capaces de entender lo que Dios les está diciendo. No son capaces de escuchar lo que Dios, a través de sus responsables, de la gente que ha puesto a su lado, les está diciendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué uno no es capaz de entender? ¿Sabes por qué uno no es capaz de tomar decisiones? Porque en el fondo cree que él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y sabes qué se llama eso? ¿Sabes cómo se le llama eso? Arrogancia. Porque cuando he hablado de los científicos, todo el mundo, sí, estos científicos, qué arrogantes que son. Pues nosotros, cuando no somos capaces de aprender y tener una actitud de aprendizaje, cuando no somos capaces de humillarnos delante de Dios y delante de los hombres, porque Dios también nos llama a humillarnos delante de los hombres y rendir cuentas los unos a los otros, porque esto no es una cuestión entre Dios y cada persona. Dios ha establecido la iglesia y el lugar para el crecimiento es la iglesia, y Dios va a usar a su iglesia. Dios no va a usar a llaneros solitarios. Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos darnos cuenta de todo esto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque aquí es como que estamos hablando del mundo y pareciera que no encajara en un lugar como este, porque estamos en una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que esta carta, y atención a esto, esta carta escrita por el apóstol Juan, dirigida, inspirada por el Espíritu Santo, fue dirigida a una iglesia. Fue dirigida a creyentes. Fue dirigida a gente que ya conocía al Señor. Es decir, que Dios, a través de Juan, está diciendo ahí a los cristianos, a los discípulos, que no amen al mundo. ¿Y sabes por qué dice eso Dios? Porque tenemos la posibilidad de amar al mundo y de conformarnos con todo lo que hay en el mundo. Y sabes, Dios nos está llevando y quiere llevarnos a que nosotros saquemos el mundo que hay en nuestro corazón. Escuché una vez algo y es muy cierto, hay mucha verdad en esta frase. Es fácil sacar a una persona del mundo, en el sentido de que es fácil que una persona pueda venir aquí a la iglesia, pero qué difícil es sacar el mundo del corazón de una persona. Qué difícil es dejar e impedir que los deseos que entran por los ojos calen en nuestro corazón. Qué difícil es eso. Porque aquí hay algo que es clave, porque dice que aquel que ama al mundo y lo que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando dice que el amor del Padre no está en él, entonces yo ya entiendo muchas cosas y muchos comportamientos que hay en la iglesia. A veces nos preguntamos, ¿por qué la gente no quiere consolidar? ¿Por qué la gente no quiere atender a la gente nueva? ¿Por qué la gente no quiere evangelizar? ¿Por qué la iglesia, si ha sido llamada a ser sal y luz, no es sal y luz? ¿Sabes por qué? Porque si el amor del Padre no está en nosotros, ese es el resultado. Porque nos hemos conformado a las cosas del mundo. Y tú tienes que analizarte, y tú tienes que ver tu vida, y tienes que darte cuenta y decir, mira, es que yo estoy pensando, ¿acaso en el reino de Dios? ¿O es cierto todo esto que se está hablando? ¿Se cumple esto en mi vida? Hay pasiones que tienen que ver con mi carne y le doy rienda suelta. Hay deseos que entran por mis ojos y no soy capaz de frenarlos. Soy arrogante. ¿En qué sentido? Pues que no soy capaz de escuchar a aquel que me está aconsejando. Y si todo esto se cumple en tu vida, ¿sabes? El propósito de este punto, el propósito del mensaje de hoy no es que te sientas mal. El propósito de Dios para tu vida es que te levantes como un verdadero discípulo, porque Dios está llamando verdaderos discípulos para su obra. Pero ¿sabes qué? Un discípulo que ama al mundo no puede ser discípulo, porque se enreda en los negocios de esta vida, porque se enreda en otras cosas, porque no es capaz de mantener viva la llama, el fuego, la pasión por las cosas de Dios. Y es imposible servir a Dios amando al mundo.
Y aquí termina diciendo en este pasaje, porque el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Las cosas de este mundo van a pasar. El coche que hayamos conseguido, la casa que hayamos conseguido, el colegio privado al que hayamos podido llegar a meter a nuestro hijo, todo eso un día se va a perder, va a quedar en el olvido. Todo se va a perder. Sin embargo, dice que aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y yo no sé si tú quieres ser de los que permanece para siempre, aquellos que invierten en las cosas que permanecen para siempre. Algunos invierten tanto tiempo en cosas terrenales, en cosas que tienen que ver con la carne, pero todo eso se va a perder, hermano. Todas las cosas carnales se van a perder, lo terrenal se va a perder, un día nos vamos a morir y todo se va a perder. Sin embargo, dice que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el discípulo permanece para siempre. Y algunos tienen dudas, ¿verdad? A la hora de aceptar el llamado de Dios, porque dicen, es que he fallado tantas veces, he caído tantas veces que yo no sé si podré levantarme y ser firme. Pues aquí tienes una clave. No ames al mundo, aléjate de las cosas que tienen que ver con el sistema de este mundo, porque si haces la voluntad de Dios vas a permanecer. No tengas miedo, no tengas temor, porque Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar. Y si en tu corazón hay cosas que tienen que ver con el mundo, si a lo mejor te has metido y eres parte del mundo, vienes a la iglesia, pero eres parte del mundo, arrepiéntete delante del Señor, porque el Señor quiere que permanezcas para siempre, quiere que seas un discípulo fortalecido, quiere que seas alguien que pueda bendecir a su familia, que pueda bendecir a Pamplona, a Navarra, y que viva su evangelio. Eso lo quiere Dios para con tu vida. Y yo no sé si tú lo crees, porque ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto. Y el segundo acierto del discípulo es priorizar las cosas eternas, lo eterno. Porque tenemos que vaciarnos de las cosas del mundo, pero también tenemos que llenarnos de Dios y de lo que tiene que ver con Él. Cuando Jesús pregunta, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Jesús lo que está planteando es las dos partes que hay en nuestra vida. Nuestra vida es una, ¿vale? Pero aquí se está viendo como las dos partes que hay en nuestra vida. Por un lado está la parte de la vida en la que vivimos, no en esta tierra, los 70, 40, 50, los años que nos toque vivir. Pero luego también habla de lo que viene después, de la eternidad. Y aquí cuando Jesús pregunta y dice, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo? Se está refiriendo a la parte de ahora. ¿De qué nos sirve durante estos años ganar el mundo, conseguir cosas para este mundo, si luego vamos a perder en la eternidad, en el resto de nuestras vidas, todo aquello? Incluso dice, ¿o qué puede dar uno a cambio de su alma? Y sabes lo que me viene a mí en este momento es aquella persona que a lo mejor ganó el mundo, hizo todo lo que quería, consiguió todo lo que quería en la carne, en lo terrenal, pero cuando llega al cielo y quiera entrar al cielo, va a intentar negociar con Dios, va a querer entrar a Dios y no va a poder, porque aquí dice, ¿qué puede dar uno a cambio de su alma? Para Dios todo lo que hayamos ganado en este mundo no va a valer nada, no va a servir de nada. Y sabes, yo cuando pienso en esto, pienso en esto que tengo aquí. Tengo un hilo y la punta de este hilo, la puntica se ve, ¿verdad? Por aquí. Pues esta punta representa los años que vas a vivir en esta tierra. Los años que Dios te permita vivir. Pero el resto, por ahí que vaya. Y si fuera infinita, mejor. Una cuerda infinita, mejor, porque así es la eternidad. ¿Qué es más importante? ¿Los años que vas a vivir en esta tierra o tu eternidad? Si eres una persona sabia e inteligente, tú vas a invertir en la eternidad, porque es la mayor parte, es el todo de tu vida prácticamente, porque 70 años comparados con una eternidad no es nada. Y sabes, también me viene otra imagen, hoy he venido creativo, comparando, haciendo uso de y analizando esto, la eternidad y también lo que es esta vida terrenal. ¿Sabes? La vida, nuestra vida, los 70
80 años que vivamos se compara con un viaje en un tren, por ejemplo. Y la eternidad, los años que vienen después de la muerte, se comparan con el destino de ese viaje en tren. Yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Viajar en un tren cómodamente, con los mejores lujos? ¿Quieres viajar, viajar y dormir, ¿verdad? Echado, tumbado porque estás en primera clase, tener un buen servicio, comida fantástica, o sea, todo perfecto, todo genial. Pero que luego al final de ese viaje resulta que el destino, el lugar al cual vas a ir a vivir, es un lugar devastado, es un lugar en ruinas, un lugar quemado, con gente sufriendo, no hay oportunidades de vida. ¿O no es mejor, más bien, a lo mejor, viajar en un tren que, bueno, pues, a lo mejor no es de primera clase, es un tren, es para viajar? A lo mejor no tienes esos lujos, esas comodidades, pero que al acabar el viaje, de pronto te encuentras en un lugar precioso, un lugar hermoso, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay enfermedades, donde ves a gente feliz. Yo creo que se está entendiendo el mensaje, ¿verdad? Y el ejemplo. El discípulo debe mirar lo eterno. Y esto lo digo siendo consciente de que no es fácil hacerlo. Porque igual salimos del culto con la mirada puesta en el cielo, puesta en Jesús, pero a medida que pasa la semana la vamos bajando y terminamos viendo las cosas terrenales, los problemas, y finalmente vamos y llegamos hasta nuestro ombligo y solamente nos vemos a nosotros. No es fácil tener nuestra mirada puesta en lo eterno, en las cosas realmente importantes, pero es lo más sabio. Y esta obra es una obra que lo hace el Espíritu Santo. Es una obra que lo hace Dios. A lo mejor tú por tus propias fuerzas no eres capaz de priorizar lo eterno. A lo mejor te estás dando cuenta que lo más importante para ti es lo que estás haciendo ahora. Yo te pregunto, en tu semana, en tu día a día, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en lo eterno? ¿Y sabes qué es lo eterno? ¿Sabes qué es lo que permanece para siempre? Lo que tiene que ver con la voluntad de Dios y con su reino. ¿Sabes cuándo se nota que no estás viendo el futuro y la esperanza de gloria? Cuando vives una vida de amargura, de tristeza, de apatía, porque estás viendo las cosas terrenales. Porque si eres capaz de ver lo espiritual, estas palabras, esto que te voy a leer, te va a llenar el corazón de gozo. Ahí en Juan 14, no hace falta que lo busques, ¿vale? Si quieres apúntalo. Juan 14, versículo 1 dice: no se angustie vuestro corazón. Esto lo dijo Jesús. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Lo dijo en un momento en el que Él avisó a sus discípulos que iba a morir, que iba a ser crucificado en la cruz. Pedro ahí salta y le dice: Jesús, yo nunca te voy a negar, yo siempre estaré contigo. Jesús le dice: calla, 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 sé prudente. Tú no sabes lo que va a pasar. Y cuando Jesús ve el ambiente y ve el panorama y ve a sus discípulos angustiados, porque iban a venir tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de sacrificio, Jesús les dice: no se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque Jesús es Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera una eternidad, si no hubiera un cielo, Jesús dice, os lo hubiera dicho, pero lo hay. Voy pues a prepararos un lugar. Esto se lo dijo a sus discípulos. Voy pues a prepararos un lugar. Y una vez que me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que estéis también donde yo esté. ¿Sabes qué?
Si eres un discípulo del Señor, el Señor te está preparando una morada. Si amas a Dios y amas su reino, aunque vivas una vida a lo mejor de muerte en tus cosas, el Señor está preparándote una morada en el cielo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que invertir y hacernos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen nada, porque los tesoros que tenemos aquí en la tierra, Él mismo lo dice, el orín, la polilla lo corrompen, viene el ladrón, lo roba, lo hurta. Pero cuando somos capaces de invertir en lo eterno, en lo que viene de Dios, en esas moradas, sabes que nada de eso se va a perder. Y si nosotros somos capaces como discípulos de aguardar su venida, de saber que ya sea que Él nos pille en vida o no, su segunda venida, o que muramos, pero lo cierto es que vamos a pasar una eternidad con Él. Y Él nos habla de que hay unas moradas que está preparando para nosotros. Y esto vale muchísimo más que la mejor casa que puedas tener aquí en esta tierra. Y el Señor quiere que nosotros nos podamos elevar como discípulos, que podamos alejarnos de las cosas del mundo, pero no porque sí, sino si nos vaciamos del mundo tenemos que llenarnos de Dios y tenemos que llenarnos de su amor, de su presencia, y tenemos que mirar por lo espiritual, tenemos que mirar por lo eterno, tenemos que velar en nuestras familias para que nuestro hijo y nuestra hija no se pierda. Porque eso es lo importante, no las demás cosas. Lo demás también es importante, hay que cuidar, hay que velar lo material, cualquier tipo de cosa, pero lo realmente importante, lo que va a permanecer para siempre es su salvación. Y lo que Dios quiere es que podamos mirar de esta manera, porque si nosotros somos capaces de valorar la salvación tan grande que tenemos, ¿sabes lo que pasa? Inmediatamente después viene algo a nuestras vidas y es un sentido de responsabilidad. Y decimos, es que si nosotros tenemos una esperanza tan grande, tenemos unas moradas en el cielo, hay muchísima gente que no lo tiene. Hay muchísima gente que no tiene esperanza. Hay muchísima gente que si se muere ahora mismo se va a ir al infierno. Porque Jesús habla acerca de esto. Y Él no da nuevamente lugar a medias tintas. Él habla de un cielo y habla de un infierno. Y Él no vino a traer un mensaje de condenación, de temor, todo lo contrario. Entregó su vida por amor por nosotros, para que tengamos acceso a la vida eterna. Pero lo cierto es que si nosotros somos capaces de elevar nuestra mirada y miramos lo eterno, ¿sabes? Lo que pasa es que nos convertimos en verdaderos discípulos y podremos imitar lo que estos discípulos hicieron. Los discípulos del Señor que se convirtieron, los apóstoles del Señor, entregaron su vida por Jesús y no tuvieron grandes lujos. Porque a veces leemos cosas de los discípulos y decimos, ¡buah, qué genial, yo quiero eso! Pero tú sabes cómo vivían ellos. Ellos no vivían pensando en las cosas terrenales. Un día creo que fue a Pedro y Juan. Alguien les dice, uno que necesitaba un milagro. Creo que era un paralítico. Le dice, necesito un milagro, ayúdame a Pedro y Juan. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No tengo oro ni tengo plata. O sea que no tienen dinero, estaban pelados. No tenían nada, pero tenían algo más poderoso. Tenían algo más importante. Les pudieron ofrecer la vida eterna. Pudieron ofrecer la vida eterna a este hombre. Y eso es lo importante, que tú puedas ofrecer la vida eterna a aquellos que te rodean. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan subir, porque vamos a terminar orando y buscando del Señor. Te voy a animar a que te pongas en pie. ¿Sabes qué? Los aciertos en la vida a veces puede costar acertar, puede costar tomar una buena decisión. Pero escucha bien, los aciertos siempre producen gozo. Los aciertos siempre producen gozo, producen satisfacción, porque sabes que has hecho lo que tenías que hacer. Y Dios está llamando a discípulos para su obra, pero sabes, esto también te conviene a ti. Dios también está pensando en ti. Porque así como un padre se goza, si eres padre o si eres madre, te habrás alegrado muchísimo cada vez que tu hijo ha tomado una buena decisión.
te habrás gozado y habrás dicho, pues me alegro porque finalmente ha hecho lo que tenía que hacer. No se va a perder, no se está perdiendo. También en el corazón de Dios produce un gran gozo los aciertos que tenemos en la vida. Dios te mira con ojos de un profundo amor y Él está viendo, te está viendo que si no eres capaz de acertar en estas cosas, corres el riesgo de perderte, corres el riesgo de quedarte si el Señor viene antes, corres el riesgo de nunca cumplir el propósito de Dios porque los años van pasando. Corres el riesgo de que un día te presentes delante del Señor y te sientas avergonzado, te sientas triste, en lugar de que tenga que haber gozo en tu corazón porque has peleado la buena batalla, has hecho lo que tenías que hacer, has acertado. En lugar de que haya eso, que el Señor te pida y haga cuentas contigo, y el sentirte triste, porque el Señor habla acerca de todo esto también, nos compara con unos atalayas, que es como aquellas personas que advierten de un peligro, de un enemigo, de una guerra, y están ahí pendientes a ver si viene el peligro. Y también nos compara a nosotros con atalayas, y somos aquellos que están puestos para predicar el mensaje del Evangelio y para advertir a la gente de que esta vida no se acaba aquí y de que hay algo más. Y hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Dios no quiere nada de esto para ti. Estos desaciertos no los quiere para ti. Él lo que quiere para ti es que vivas tomando buenas decisiones. Forma parte de la bendición para Navarra. La oración trasciende límites, de forma que lo imposible será posible. Como Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sigamos orando por los pueblos de Navarra. Hay solución en Jesucristo. El mes de marzo marca el inicio de las inscripciones en los centros escolares para el próximo curso, y es crucial para los padres modificar o solicitar la enseñanza de religión evangélica para sus hijos. La Ley de Libertad Religiosa de los años 80 establece el derecho de los padres a decidir la educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, reflejado en las leyes de educación posteriores. Aunque la asignatura de religión evangélica es opcional, el centro tiene la obligación de impartirla si es elegida. Los padres deben consultar el periodo de inscripción en el colegio y completar el formulario de solicitud proporcionado en recepción, asegurándose de marcar la casilla correspondiente a religión evangélica. Si el hijo ya está matriculado pero no recibe esta enseñanza, se debe recoger un formulario de solicitud en recepción y llevarlo al centro junto con una carta informativa de la ley que respalda este derecho. Es esencial entregar una copia sellada del formulario en la recepción de la iglesia para completar el proceso. Se insta a los padres a aprovechar esta oportunidad y a seguir orando por las nuevas generaciones.
¿Qué tal, tía? ¿Qué tal, Jonas? Buenos días. ¿Cuentas? Que he visto que hoy es el pago de los 10 euros para el Sí, retiro. tío, ¿vienes a pagar? ¿Te apunto? No, pasa que no tengo... Ahora mismo no puedo pagarlo porque he tenido gastos extras. Entonces no me puedo permitir pagar ahora los 10 euros. Como no Claro. estoy trabajando, entonces O sea, ¿quieres que te ayudemos, una subvención o algo? si se podría... Tío, que he visto ayer tus historias en Instagram. He visto dónde te has gastado la pasta. Que te he pillado. ¿Cómo vienes a pedir la subvención? ¿Cuál coges? ¿Cuál coges? Este mola, Ominous weather, I got on a paddock or not. Canada Goose. Dealing, God, I hope you hear me. I just wanna feel you near me and see you clearly. I shot it on my own way, I hate it how the window. They don't know if change is coming. The trap undefeated, we keep it in season. Look, you gotta see it, the home of the free. It's got 10,000 reasons. No people for pleasing, no fraud of the treason. We really. Cuna, oro, plata. Rico de cuna. Cuna. Yeah. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Quisiste matar el cigarrillo y al final del cigarrillo te mata. Rico de cuna, mi papá es dueño del... En nuestros retiros de jóvenes siempre hay un ambiente juvenil, en el cual podemos ver comunión entre jóvenes y crecer entre nosotros. Pero además, y lo más importante, es que la presencia del Señor va a estar presente. No te gastes el dinero en tonterías. Administra bien tu dinero para que no puedan robarte la bendición de estar en este lugar y en el retiro. Dios te bendiga mucho, te esperamos. Esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.